Bien, hola a todos y a todas. En esta breve clase vamos a conocer sobre cómo es el mundo editorial de las revistas académicas. Para que sepan de qué se trata, tenemos que conocer diversos conceptos primero. Por ejemplo, el de ciencia abierta, el de indexación, el de ISSN o el DOI, entre otros términos que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Lo primero es que empecemos a ver cómo se publica una revista académica. A ver si podemos con la presentación. ¿Dónde está la producción científica? En primer lugar, nos podemos preguntar, ¿no? ¿Dónde está la publicación, la producción científica? La producción científica está en muchísimos espacios. Está presente en los informes que nosotros presentamos al haber hecho algunas investigaciones, están presentes en libros, en capítulos de libros, en presentaciones en jornadas, en pósteres, en publicaciones de diverso índole. Sin embargo, de todo eso, la producción que mayor impacto y circulación tiene es la producción científica publicada en revistas académicas. Desde la creación del Science Citation Index en la década del 1960, tanto en los centros de la producción del sistema científico mundial como en la periferia, las revistas y el formato paper, que son los artículos de los que venimos hablando, se constituyeron como los principales espacios para la circulación del conocimiento científico. Ahí, a partir de este tipo de indexación, se constituyeron un sinnúmero de indicadores cuantitativos de productividad, impacto, citación y ranking en revistas del mundo académico. Que según algunos autores sostienen que estas formas de cuantificar la producción científica a través de esto que decíamos, ¿no? Del impacto, de la citación y de los ratings, se constituyó una nueva forma de evaluación de la ciencia. Pero no solamente es como una nueva forma de evaluación, sino que esta nueva forma de evaluación transformó a su vez la forma en la que se produce ciencia. Ahora vamos a volver sobre el final con esto, ¿no? Dice, varios autores señalan que este proceso modificó el rol de las revistas de ser un artefacto específicamente de circulación del conocimiento para convertirse en un dispositivo consagratorio. ¿Qué significa esto? En el sistema científico actual, la publicación de un artículo no solo es la forma o la estrategia que tenemos para dar a conocer nuestros trabajos, siendo evaluados por pares, etcétera, con el proceso que esto implica, sino también es un dispositivo consagratorio y la certificación de los trabajos de investigación. ¿En qué sentido dispositivo consagratorio? Es que es la forma en la que los autores ponen en valor su producción científica. A mayor citación, a mejor ubicación en los rankings de las revistas, que vamos a ver ahora de qué se trata eso, más ponderado es el trabajo del investigador o de la investigadora. En este sistema, ¿no? Las revistas evaluadas por pares son las que brindan mayor puntaje en los sistemas de acreditación. Por ejemplo, cuando buscamos obtener una beca o bien para solicitar una mejor categorización en docencia, como docente investigador, siempre las publicaciones en revistas evaluadas por pares tienen una mejor performance, digamos. ¿Qué tenemos que hacer para publicar? Entonces, bueno, conociendo un poquito así el panorama, ¿qué tenemos que hacer para publicar? Básicamente
Lo primero es investigar, bueno, con las pautas que corresponden según el tipo de trabajo que hagamos, tener un primer texto, un artículo original, con resultados originales, etcétera. Sobre eso, bueno, estuvimos trabajando y vamos a seguir trabajando en las otras instancias del taller. Entonces este punto 1, por ahora lo vamos a saltear. Y vamos a ir directamente al punto 2, que es una vez que nosotros tenemos el producto que queremos presentar a una revista, vamos a elegir una revista. Ahora, ¿cómo elegimos en este infinito universo? Acá tenía unos datos anotados que están buenos, para que tengamos una idea de qué estamos hablando, ¿no? En el 2020 se estimaba que había una circulación de más de 12.000 revistas científicas, de las cuales apenas un 20% son de ciencias sociales y humanidades. Hay dos tendencias muy relevantes, dos tendencias dentro del mundo de la editorial académica, que son muy relevantes para nuestros campos. En primer lugar, la tendencia en crecimiento de las revistas de acceso abierto. Sobre esto vamos a volver en un ratito, que cada año suman adherentes en cuanto a quienes publican, quienes editan, y a las instituciones que, que empiezan a ir hacia esa forma de publicar. Así también hay cada vez más revistas híbridas que están copando el mundo de las publicaciones. La segunda tendencia es un dato de UNESCO que también es bastante interesante, que hay cada vez más publicaciones científicas. O sea, hay una intensificación en el mundo de las publicaciones. Por ejemplo, el dato es que la producción editorial mundial en ciencia creció solamente entre 2015 y 2019 un 21%. Este dato incluso tomémoslo con, con, con comillas, porque seguramente va a ser mucho mayor cuando se analicen los datos de la pandemia en el que hubo un incremento extraordinario, no solo de publicaciones em, en términos tradicionales, sino que se abrió la compuerta, por ejemplo, de la internacionalización de las investigaciones. O sea, cada vez más equipos de distintos países publican en conjunto. Eso por un lado. También la cuestión del acceso abierto durante la pandemia se masificó de una manera extraordinaria, eh, abriendo las puertas para que cada vez más científicos tuvieran la posibilidad de discutir y de formar parte del mundo editorial. Acá otro dato que estaba bueno, que lo pongo así como comentario, en este informe de UNESCO decía: los ámbitos de mayor crecimiento son los interseccionales, ¿sí? En este caso marcaban los de la inteligencia artificial, la robótica, la energía, la ciencia de los materiales, llegando a aumentar hasta un 33%. En los ámbitos científicos amplios fueron las ciencias del medio ambiente las que experimentaron mayor crecimiento entre este periodo de 2015 a 2019. Bueno, o sea, entonces con ese impresionante universo de publicaciones, muy probablemente nos abrumemos eh, para ver qué podemos elegir, cómo podemos buscar una revista. Es ahí donde, bueno, vamos a tratar de buscar algunas como estrategias para buscar eh, espacios donde publicar. En la clase 3, que está en el aula virtual, fuimos viendo, ¿no? Algunos de las estrategias para buscar revistas con los motores de búsqueda como más tradicionales, en especial para nuestros ámbitos son los de Scopus, Cielos y Idealnet.
que ponemos utilizando las palabras claves de los buscadores para encontrar revistas que nos interesan. Ya, bueno, tenemos, por ejemplo, vamos a probar a ver si me sale. Hacer una búsqueda. Voy a compartir la pantalla y hacemos una búsqueda en cielo. Vamos a hacer una búsqueda en cielo sobre la temática que buena parte de los equipos trabajaron. Voy a compartir la pestaña, entonces podemos hacer esa búsqueda juntos. Bueno, aquí nos encontramos con la plataforma y podemos buscar, vamos a colecciones, vamos a revistas directamente y podemos buscar educación en pandemia. Bueno, acá me pone bastante poquito, podemos buscar más. A ver, modifiquemos la búsqueda para que nos aparezcan más. Con mayor precisión, educación virtual. Bueno, acá buscamos educación en pandemia y nos salen estos artículos, ¿no? Podemos ir filtrando, por ejemplo, por país. Lo vemos filtrar por país. Gobierno de la educación secundaria, la estructuración del espacio escolarización en las decisiones provinciales, gobernar la incertidumbre, la continuidad pedagógica en las escuelas secundarias rurales en Argentina, tecnología digital, docente, estudiante, comienzos del COVID, etc. Bueno, acá tenemos como una interesante cantidad de trabajos muy vinculados a lo que vienen haciendo los equipos, ¿no? Incluso, fíjense, para esto que veníamos haciendo de los títulos, cómo están trabajados los títulos. Esto está publicado, miradas sobre los miradas docentes sobre la educación universitaria en pandemia. Narrativas, posicionamientos políticos y jerarquizaciones diferenciales. Esto está publicado en Sociohistórica. Este está publicado en Espacios en Blanco. Este también está publicado en Espacios en Blanco, debe ser un dossier sobre el tema. El impacto del COVID-19 en la formación de los alumnos de la carrera de posgrado en cirugía general del hospital COVID, en un hospital COVID. Revista Argentina de Cirugía, esto es bien específico sobre formación médica. También acá hay otro, revista especial en cirugía. Podemos buscar educacional. Estos son en las áreas temáticas del World Science. Por ejemplo, busquemos en educación, filtremos con educación. Vamos de vuelta. Entre el imperativo de continuar y el riesgo de excluir miradas juveniles acerca del acompañamiento a sus trayectorias escolares en pandemia. Bueno, ahí nosotros vemos los artículos, pero acá, ¿qué es lo qué es lo que nos interesa? Nos interesa empezar a ver cuáles son las revistas que publican algo vinculado a lo que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, podemos ir acá a propuesta educativa, praxis educativa. Fíjense, acá incluso nos dicen cuántas veces se descargaron estos artículos, lo cual nos da como un dato sobre la relevancia del artículo por un lado, pero también de la revista, de la circulación de la revista. Propuesta educativa, praxis educativa, ya vimos. A ver qué más. A ver si encontramos algo más, si podemos, quitemos Argentina y veamos los restantes países y si podemos buscar revista de innovaciones educativas, revista de educación, que seguramente son de otros países, pero bueno, siempre que hay que mirar
Revista Mexicana de Investigación Educativa. Acá me aparecen todos los artículos de esas revistas, pero yo quiero ir a la revista. Entonces vamos como praxis educativa, vamos directo a una búsqueda más tradicional seguramente, y una forma de llegar mucho más fácil. Pero bueno, busquemos este. Bueno, acá tenemos praxis educativa, portal de revistas de la Universidad Nacional de La Pampa. Praxis Educativa es una publicación cuatrimestral del Instituto de Ciencias de Educación para la Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Ciencias Humanas. Fíjense que incluso tiene, acá a los costados nosotros vemos cómo está indexada, acá tenemos para enviar el artículo, en qué idiomas se puede publicar, el número actual, y que está, en este caso, está en Google Scholar, en Academia y en este loguito, no me acuerdo cuál es, en Search, en Mendeley. ¿Vieron? Eso siempre está, siempre los datos de dónde está indexada la revista van a estar acá al costado. ¿Qué más podemos ver? Bueno, es una revista que no está tan bien posicionada, pero yo creo que es un espacio posible para las publicaciones que, que van a hacer ustedes. Bueno, ya vimos praxis educativa, ahora vamos a ver esta, que era la revista de Innovaciones Educativas. Vamos a buscar la revista de Innovaciones Educativas. Esto es creo que de México. No, no es de Costa Rica, aparentemente. Vamos. Bueno, está medio lento. Bueno, así es. Acá está. Innovaciones educativas. Acá se puede enviar el artículo. Esta revista es una publicación internacional de carácter científico gestionada por el Centro de Educación CIND de la Escuela de Ciencia de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia, que difunde publicaciones intelectuales especializadas en diferentes áreas de conocimiento relacionadas al campo educativo. Acá está la revista. Tiene, este es que se publica en enero, un número se publica semestralmente en los meses de enero y de julio, en forma digital, y también mantiene la publicación impresa, lo cual es un dato extraordinario porque prácticamente no hay más publicaciones impresas en este ámbito. El ISSN está, bueno, estos datos son los datos de como la inscripción internacional de la revista, para que ahora vamos a ver esto en unos minutitos, esto es central, que tenga una revista, sí o sí tiene que tener su número de ISSN para que sea considerada una revista válida, digamos, dentro del campo académico. Esta también, bueno, bajo licencia de Commons, y está en el Open Journal, del sistema de Open Journal, o sea, quiere decir que es una revista de acceso abierto. Bueno, está, bueno, más o menos eso es lo que tenemos que hacer para ir empezar a buscar las revistas que nosotros, donde vayamos a querer publicar. Siempre entrando en esto, ¿no? En Cielo, o sea, no es siempre, es la estrategia que podemos utilizar, eh, pero son como pasos eh, ineludibles, a menos que nosotros sepamos en tal publicación ir directamente y buscar las directrices de la revista para publicar. Bueno, vamos a seguir con la presentación. En un segundito, que lo seguimos aquí. Y después de todo este tiempo
de educación virtual y de preparar videos todavía tenemos algunas cuestiones que ir resolviendo. Cuestiones técnicas. Bueno, estamos. Bueno, entonces, lo primero que fue hacer este primer trámite, esta primera búsqueda, que era hacer un escaneo en los motores de búsqueda como Scopus, en Cielo y en Dialnet, sobre revistas que estén vinculadas a nuestras áreas de interés. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando palabras clave para encontrar las revistas que nos interesan. Bueno, educación, de los trabajos que ustedes mandaron, por ejemplo, bueno, lo de la educación virtual, la educación en pandemia, esta idea de la educación en emergencia sanitaria, bueno, todas esas van a ser las entradas que ustedes van a poner para buscar artículos que les lleven a las revistas respectivas. En las que bueno, una vez que veamos más o menos esta revista que estuvimos viendo, cuáles llaman nuestra atención, cuáles revistas nos parecen que están buenas para publicar, tenemos que como empezar a mirar, por ejemplo, las pautas que tiene publicación, mirar, fijarse, escanear, así hacer un escaneo sobre los últimos números, y bueno, y preguntarnos esto, ¿publican trabajos como el mío o como los de mi equipo? ¿Piensan que pueden aceptar su trabajo? Y ir a las pautas o las directrices de publicación y ver si yo las puedo cumplir. Ahí te van a decir no solamente las cuestiones más formales vinculadas a la cantidad de páginas, el formato, la forma de citación, etcétera, sino también le van a marcar, como en algunos casos, los enfoques que tienen las revistas, si es que llegan a tener o si son como más generales. Bueno, todo eso van a ir encontrando en las pautas de directrices. Pasa algo que acá esto es una cuestión, yo en la cajita ahí de abajo de YouTube le voy a poner un enlace, un artículo que está muy interesante sobre esto, ¿no? Sobre las revistas depredadoras. Hay que tener muchísimo cuidado con esto porque no, cuando uno empieza está todo, digamos, vieron que cuando uno piensa en algo, está conversando sobre, no sé, comprarse un termotanque, automáticamente le empiezan a aparecer en su Instagram o incluso en sus correos publicidades sobre un termotanque. Bueno, con las revistas pasa lo mismo. Todos nuestros datos están dando vuelta, entonces cuando uno empieza a buscar sobre revistas, le van a empezar a llegar a sus correos especialmente algunas, sobre todo si publicaron algo, alguna ponencia, algo alguna vez, le van a empezar a llegar invitaciones a estas pseudo revistas académicas, ¿no? Que son revistas depredadoras. No podemos decir nombre porque cambian todo el tiempo, pero tienen unos nombres un poco fantasiosos, invitándolos a publicar y como asegurando la posibilidad de que los van a publicar. ¿Qué pasa con esto? Es que le dicen pseudo journals, digamos, porque publican artículos de investigación sin aplicar los estándares de calidad que se espera de genuinas revistas académicas. Sin llevar a cabo los procesos de evaluación externa o peer review, que es la evaluación entre pares. Muchas de estas revistas, acá yo voy a meter algunas cosas, tratan de, digamos, venderse como revistas de acceso abierto, ¿no? Entonces ahí como que tratan de generar una confusión, intentando hacer que los autores noveles, presenten artículos en estos espacios. La cuestión es que lo que está publicado ahí
carece de validez, básicamente porque no tiene porque las revistas no son revistas académicas, o sea, no son revistas académicas, carecen de validez académica y no van a ser citados ni deberían ser utilizados como acreditación. O sea, no sirve que ustedes envíen a alguna de estas revistas porque no va a tener la validez para la acreditación. Eh, Básicamente porque no cumplen con las normas de las reglas del proceso de evaluación. Estas revistas usualmente cobran intentan cobrar al autor por publicar y no tienen visibilidad porque no están indexadas y por lo tanto tampoco tienen impacto. Dice, el autor del artículo que les voy a compartir dice: una revista depredadora, un pseudo-journal, imita a una revista académica, pero en realidad no lleva a cabo los procesos más importantes que se esperan de ella. Como intentan ocultar esta realidad y de paso pretenden cobrar por servicios que no han prestado, se consideran un fraude. Sin embargo, esto es lo central, ¿no? El aspecto del cobro no es lo más fraudulento ni lo más grave de estas revistas. El problema es el verdadero daño que hacen a la ciencia, porque el problema real es que publican artículos sin aplicar procedimientos de revisión de pares ni de chequeo de calidad. Dicho de otro modo, publicar artículos de investigación sin un proceso real de evaluación previo es exactamente cometer un fraude científico. Em, y esto es exactamente lo que vuelve depredador a una revista. Quizás desde el punto de vista de un juez, el cobro es como lo más grave, pero en realidad para nosotros es antiético y desde el punto de vista de la integridad es el incumplimiento deliberado de los estándares de calidad de una revista que debería ser científica. Dice, acá hay como unas guías, ¿no? Para no caer en esto, para que no los agarren desprevenidos. Como no tienen prestigio, raramente un autor va a entrar a buscar una revista que se llame Educación, no sé, porque se generan automáticamente estos nombres medio estrafalarios. Y no se conocen. Por ejemplo, ustedes cuando están haciendo sus revisiones de la bibliografía van a tomar artículos de algunas revistas que, bueno, que ya se les hacen familiares los nombres, y dicen, bueno, acá yo podría publicar, etc. En estos casos, uno no va a ir a buscar eso, no va a entrar directamente. Dice, entonces, raramente los autores enviarán sus trabajos de modo espontáneo a estas revistas, salvo en caso de autores desesperados, mal aconsejados o deshonestos. Es impensable que un investigador en formación, que a un investigador en formación, su supervisor lo anime a enviar manuscritos de clase de revista. Esta revista captan a los autores a través de campañas de promoción, casi siempre por correo electrónico. Eso es lo que hablábamos recién. Son muchos los autores de todo el mundo que reciben en algún momento un correo de alguna de estas revistas invitándolos a participar de un supuesto próximo número. Normalmente se puede ver que el correo es una forma de spam, porque probablemente nos invitan a participar en temas que no tienen nada que ver con nuestra especialidad, porque está pésimamente redactado o porque está en una lengua extravagante e invoca organismos desconocidos. Si accedemos al sitio de la revista, esto es como bien claro, ¿no? En ocasiones veremos sitios web de muy poca calidad, una cantidad absurda de anuncios o la imposibilidad de encontrar un histórico de números anteriores. Sin embargo, dice el autor, cada vez este fraude se va profesionalizando, así que cada vez se van a parecer más a las revistas tradicionales. Bueno, pero entonces ahí, como sabemos, bueno, tenemos que hacer como la búsqueda inversa. Busquemos si esta revista está en Scholar o está en Cielo, en Dialnet. Otra cosa que es que, por ejemplo, nosotros en la revista, cuando vamos cuando buscamos dentro ya de la página de la revista, quiénes somos o el consejo editorial, ahí van a estar los nombres de quienes desarrollan la revista, y ahí también se puede hacer como una búsqueda de, bueno, quiénes son estas personas, porque en algunos casos de estas de revistas depredadoras no están los nombres, o sí, en algunos casos están nombres, pero
son nombres inventados. Entonces, bueno, hacer esa búsqueda inversa también nos puede ubicar de quiénes son los que están a cargo de la edición de la revista. Y otra cosa, lo último, y después avanzamos con lo siguiente, es que dicen que forman parte de sociedades científicas, en muchos casos imaginarias y en otros casos reales, y estas sociedades no saben que esa revista toma su nombre para intentar tener validez. Así que, bueno, eso, ¿no? Como detalle, tengan en cuenta esto dónde van a publicar y asegúrense de que sea una revista con todas las de la ley, digamos. Bueno, volvamos, ¿no? A todo los tres, vieron que habíamos puesto los pasitos, preparar el artículo, elegir una revista, enviar según las pautas. Como la revista, enviamos según las pautas. ¿Qué tenemos que hacer para enviar a una revista nuestro trabajo? Bueno, primero tenemos que revisar todas las directrices que señala la revista, esto que dijimos, con las cuestiones de formato, de normas de citación, etcétera, confrontarlas con nuestro trabajo, que quiere decir, bueno, ahora las vemos que cumple, que no cumple. Un favor que piden muchísimo los editores, yo no tuve ninguna edición de revista, pero sí colegas, es que no se pasen de las páginas que se piden, del máximo, porque siempre nosotros creemos que tenemos mucho más que decir, y con esto de que la mayoría de las revistas son virtuales, como que hay cierta laxitud, pero a la hora de la verdad, eh, una lectura condensada, un trabajo bien acotado y con las páginas suficientes, no hace falta que se extienda más. Muchas veces cuando los textos son más largos de lo solicitado, hay como hay redundancia de cosas, etc. Entonces, bueno, es cumplir con la cantidad de páginas, por ejemplo, puede ser una excelente directriz a tener siempre presente. Bueno, revisar las fuentes y los anexos que hemos utilizado, que estén bien citados, dónde los obtuvimos, etcétera, etcétera, que los anexos estén presentados de manera prolija, entendible, etcétera. Este punto 3 a mí me parece, me parece muy, muy central, todos en realidad, por supuesto, pero la edición propia, ¿no? Nosotros hicimos todo el trabajo, qué sé yo, lo dejamos reposar y volvemos sobre él y siempre vemos errores. Incluso aún publicado vemos cosas que lo podríamos haber dicho de una manera más sencilla. Pero no, eso ya es otra cosa. El tema es, tipo lo anterior, es que vemos errores propios. Entonces, reposar y volver sobre el texto y corregir que no tenga errores. Lo más importante es que no tenga errores de sintaxis, de ortografía, porque llegan artículos así. Y también hacer leer, digamos, a un colega, a un miembro del equipo que no está en el trabajo, leernos, o sea, esa práctica de comentario, de lectura entre pares es súper importante y enriquece siempre el texto. Y la comprensión, ¿no?, del texto. El punto 4 también es muy importante enviar a una sola revista a la vez. No pasa nada si nos rechazan en las dos revistas, si mandamos dos revistas y en en las dos revistas no rechazan, pero sí que está muy extremadamente muy mal visto si enviamos a dos revistas y en las dos nos aceptan publicar cuestiones demasiado similares. Entonces, el consejo es la recomendación de quienes trabajan en el mundo editorial, es que se envíe a una sola revista a la vez. Y lo quinto es armarse de paciencia. Armarse de paciencia porque las publicaciones de los artículos pueden demorar 1 año, 2 años, incluso hasta 3 años. Así que es como, bueno, ya hice esto, me desentiendo. ¿Qué pasa en el proceso de nosotros enviamos nuestro artículo cumpliendo con todas las pautas correspondientes? ¿Qué puede pasar? La primera decisión de la editorial es el rechazo o la aceptación.
El rechazo inmediato, puede haber como un rechazo inmediato que dice, bueno, este artículo no cumple con las pautas mínimas. Nosotros pedimos hasta 15 páginas, tiene 25. Eso ya es motivo suficiente para descartar. O no, o por ejemplo, era para una convocatoria de un dossier sobre un tema específico y no se cumple ese tema específico, entonces no va. Se rechaza medio que muy prontamente al momento del envío. Entonces, en algunos casos, en la mayoría de los casos hay algún tipo de explicación mínimo, en otros casos no, porque no cumple con nada de lo solicitado, entonces directamente hay el rechazo y la aceptación. Dice aceptación inmediata. Bueno, está bien, la aceptación inmediata es si este artículo puede ser evaluado, ¿sí? O sea, aceptamos el artículo y ahora va a ser evaluado por pares, va a ir a un arbitraje, a un peer review. Ahí empieza como el otro proceso de evaluación. ¿Qué puede hacer el arbitraje? O sea, los pares que revisan, que pueden ser 2, pueden ser 3, pueden rechazar el trabajo, aunque la editorial le haya dicho que sí, quienes evalúan, los evaluadores, pueden decir, en realidad el enfoque de este artículo está mal teóricamente, metodológicamente, lo que sea. Aunque te hayan dicho que sí al principio, la editorial te haya dicho que sí, la editorial va a ver, la editorial lo que va a ver es como si cumple con el formato. Los, los revisores, los evaluadores, van a ser quienes evalúen el contenido del artículo y pueden rechazar. Pueden rechazar, bueno, por esto, ¿no? Porque no cumple o está mal encuadrado teóricamente, metodológicamente, etc. Pueden aceptar con cambios mayores, pueden aceptar con cambios menores o aceptar directamente y publicar y que mientras está todo ok, pasa. Esas son las posibilidades en el proceso. En el manejo de las revisiones, la clave es ser paciente. Nos aceptaron el trabajo, ¿no? Vamos a todas las hipótesis. En la primera hipótesis nos rechazan el trabajo. En el mejor de los casos, nos pueden dar nos van a dar argumentos suficientes como para que nosotros rehagamos el artículo, lo podamos pensar para otro tipo de publicación. En algunos casos los artículos son insalvables, entonces, bueno, o se hace todo de vuelta, lo que sea, pero el trabajo, como los trabajos de investigación en general ya están hechos, uno va a hacer lo posible por rescatar y buscar la manera de que sea publicable. Si nos rechazaron eso, bueno, de vuelta a casa, empezar de cero y enviar a otro lado. Si nos dicen, bueno, aceptan con cambios mayores, bueno, vemos cuáles son esos cambios mayores, y en algunos casos, si esos cambios mayores valen la pena realizarlos. Yo tenía un colega que siempre contaba que había hecho un trabajo desde, no sé, el ámbito rural, en el Chaco, desde una perspectiva marxista, y le cuestionaban que utilice la perspectiva marxista. Pero él, o sea, su trabajo era era analizarlo desde esa perspectiva. O sea, era un cambio, no le rechazaron, pero sí era un cambio tan grande que le modificaba todo su trabajo. Entonces ahí, bueno, no, yo retiro eso y no, veo si lo puedo publicar en otro lado o ajusto lo que sea, pero no si se modifica toda la perspectiva de mi trabajo. Hace poco también había otro trabajo que había evaluado, que era que hacían sobre el discurso de Perón y de Gentulio Vargas, y decía, vamos a hacer un análisis de discurso, pero en realidad estudiaba los discursos, pero no desde la perspectiva de la metodológica, del análisis teórico-metodológica del análisis de discurso. Entonces, la sugerencia es no digas que haces un análisis de discurso de la perspectiva de
de Verón, sino retirar eso y bueno, analizar el contenido del discurso. Por eso son como cuestiones operativas que un evaluador puede señalar y puede quitar o no quitar el peso del trabajo. Y está en quien presenta si, bueno, vale la pena que yo haga este cambio o no. Cuando son menores, y bueno, o sea, por eso, ser pacientes en todo, si vamos a corregir cambios profundos, meter mano, y cuando son menores, y sí, si ya estamos en el baile, cambiemos lo que haya que cambiar menor, que en general son o agregar alguna referencia o modificar cuestiones muy acotadas. Eh, y bueno, respecto a esto, estaban buenas estas sugerencias que había encontrado de leer cuidadosamente los mensajes de los editores y los reportes de los árbitros, o sea, de los evaluadores, seguir, muy importante, los tiempos solicitados, demostrar claramente lo que se ha modificado, responder los comentarios de los revisores, y en algunos casos diciendo, no, esto para mí va. Entonces ahí hay un intercambio, porque en algunos casos los editores como sugieren, bueno, esa sugerencia es suficiente para que yo modifique mi artículo, bueno, eso es importante. Bueno, y esto finalmente, ¿no? Por eso hay que tener paciencia, el proceso puede llevar varias instancias de intercambio, incluso con todo ya evaluado, corregido, revisto, comentario, mail, termina ese proceso y empieza otro, que es el de la publicación, en el que, insisto, puede estar un año esperando. Acá esto muy cortito. Dependiendo, este era uno de los datos también creo que UNESCO, decía, dependiendo de la revista o el área, entre el 40 y el 95% de los artículos son rechazados. O sea, es parte del proceso. ¿Por qué se rechazan? El trabajo no se percibe como una contribución al área, los métodos no tienen solidez o rigor necesario, debilidades en secciones específicas, redacción o estructura deficiente, no cumple con los temas de la revista y sus directrices, no es clara su relevancia, fallas éticas como plagio, citas de referencia. Bueno, esto está bien claro, me parece. Bueno, salió, finalmente. Me publicaron y ahora ¿qué hago? Ahí no termina el trabajito, ¿no? Eh, Hay cosas del ámbito institucional menores que son, bueno, tengo que subir al CV, a mi CVR, a SIGEVA, a todos los sistemas de currículum, eh, al portal institucional, o sea, si ustedes cuando publiquen los artículos que hicieron dentro de los equipos de trabajo, sería muy importante que se publiquen en los portales de sus institutos. También, bueno, linkearlo. Primero lo subiría a Academia, después ahí chequear que esté en Google Scholar. Bueno, LinkedIn. Acá, y estos dos últimos yo me dejo como para hacer algunos comentarios. Porque en Twitter hay una serie de trabajos eh, que evaluaban que los artículos, o sea, los artículos referenciados en Twitter por sus autores. ¿Qué quiere decir eso? Hacer como una entrada diciendo, ¿qué pasó con la educación en pandemia en Corrientes, no sé, en tal lugar o con los estudiantes de tal lugar? Un estudio de tal instituto desarrolló tal cosa, y ahí hacer el enlace a, a la revista en la que se publicó. Había unos estudios que decían que los profesionales que habían hecho ese trabajito de poner en Twitter tenían un índice de citación muchísimo mayor, pero muchísimo mayor quiere decir 60 veces más que citación, no entrada, sino citación, o sea que se usaban esos trabajos para otros trabajos, que quienes solamente publicaban en repositorios académicos puramente. Eso es un dato muy relevante, como que vale la pena hacer el esfuerzo. Y el último que es Wikipedia, que es, bueno, es un trabajito
trabajito que hay que hacer, pero si nosotros, por ejemplo, escribimos sobre algo que no se había escrito nunca, eh, vale la pena hacer ese esfuerzo de incorporar una entrada de Wikipedia sobre el tema. Por ejemplo, no sé, en mi caso, el diario del foro, hacerme la cuenta, hacerme el usuario, crear, todo, hacer todo ese proceso para contar que era el diario del foro. Eh, y así también me parece que con algunas investigaciones ustedes se podría hacer ese esfuerzo una vez que esté publicado. ¿Qué genera esto? O sea, con Twitter y con Wikipedia se generan dos cosas. Twitter lo interesante era esto, ¿no? De que no solamente había una divulgación del trabajo, sino que lo más interesante era que esa divulgación en ámbitos no necesariamente académicos después terminaba impactando en el ámbito académico, porque era en el trabajo este que había visto, era abismal la diferencia que había en cuanto a las citaciones. Y en Wikipedia también es socializar el conocimiento que construimos. Bueno, esto último, como para terminar rapidito, porque se está haciendo muy larga también es la clase, unas anotaciones al margen que me quedaban pendientes para contarles, qué es finalmente la indexación de una revista y para qué la usamos. ¿Qué es? La indexación es una colección de elementos reunida por una razón determinada. Indexación de revistas, también conocidas como índice bibliográfico o base de datos bibliográficas, son las colecciones de títulos de revistas agrupadas por disciplina, materia o tipo de publicación. El envío de un trabajo a una revista indexada aumenta la visibilidad del trabajo y el prestigio del equipo de investigación. A menudo se considera que las revistas no indexadas tienen una calidad científica inferior. Esto no necesariamente ahora con las revistas de acceso abierto, esto también cambia el mundo editorial. Pero lo central es que la revista para la que nosotros trabajemos esté en alguno eh, de los sitios de indexación académica. Para esto, ¿por qué se hace esto? Vieron que al principio hablábamos de cómo se va cuantificando la producción del trabajo científico. Bueno, esto también es una forma de cuantificación de las revistas, del mundo editorial. Que quiere decir que van cumpliendo con todos estos ítems. Por ejemplo, los requisitos para que una revista esté indexada son estos que tenemos acá, a ver si puedo correr, el número internacional de la serie, que es eso que habíamos visto, ¿no? El ISSN, identificadores de objetos digitales, el DOI, un calendario de publicación definido. Sí o sí la revista para que esté indexada tiene que decir, sacamos un número en todo el año, sacamos 4 números en el año, 2 números, etc. Y tienen que cumplir con con esa periodicidad de publicación. Incluso, o sea, hay veces que las revistas no pueden, no llegan la cantidad de artículos, etcétera, y están corriendo atrás para completar esos cupos porque si no pierden las indexaciones. Bueno, la política de derecho de autor, cada editorial tiene una política determinada de derecho de autor que tiene que tener en cuenta, y metadatos a nivel del artículo. O sea, quiere decir que nosotros podemos leer, que Internet puede leer cualquier dato hacia el interior del artículo para a la vez buscar palabras claves, etc. Bueno, esta caricatura que espero que ustedes no necesiten entrar en este mundo eh, casi absurdo en este momento de la publicación académica. Había un imperativo así, de publicar o morir, que decía publish o perish, que era la forma de sobrevivir en la academia. Si vos no publicás, no puedes formar parte del mundo académico. Se aceleró tanto y se masificó tanto el universo de las revistas y eso que decíamos, ¿no? Como
el universo de las revistas modifica la vez la producción del trabajo científico, que habrá que publicar en revista de impacto o morir. Y finalmente, ahora frecuentemente hay que publicar en revistas de impacto y tal vez evites morir. Así que nada, es complicado el panorama. eh, si tienen que vivir de esto. Si no, es un desafío súper interesante que va a consolidar los equipos de investigación y seguramente va a colaborar no solamente con su formación, sino también con el espacio en el que desarrollan su tarea profesional, por un lado, y por otro también va a permitir que de espacios que son marginales a la producción del conocimiento científico, pensemos que la Argentina en sí misma es un espacio marginal dentro del gran ámbito de la producción científica internacional. Corrientes es aún más un espacio, el norte argentino, y sin duda las ciudades del interior de la provincia son también aún marginales, más marginales en cuanto a la producción, no por la calidad, sino por el volumen y y la intensidad de las publicaciones. Por eso lo que ustedes puedan hacer va a ser sumamente relevante para el conocimiento científico de la región. Bueno, con esto terminamos esta clase y nos encontramos en la última clase del taller. Hasta luego.